Hoy. Padre, tú que estás en los cielos, permítanos venir a tus pies en esta mañana a recibir tu palabra. Tú nos enseñas, Señor, que el cielo es el trono de tu gloria, la tierra el estrado de tus pies. Y nos has creado aquí en la tierra, nos has formado y nos has dado vida. Y nos has dado, Señor, este tiempo esporádico donde estaremos, Señor, esperando tu gloriosa venida, pero también tu salvación a través de nuestra obediencia a Dios. Hoy te pedimos que como buen maestro y pastor nos hables y nos permitas llegar a ese tiempo maravilloso que tú sabes darnos en este día. Señor, el escudriñar de la Escritura es lo más maravilloso que nos puede pasar, Dios. Por eso, Señor, dejamos nuestra vida en tu presencia, Señor, y leemos esta palabra bajo la bendición del Padre, en la gracia del Hijo y en el poder del Espíritu Santo de Dios. Mateo 19, 16 al 19 dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Por Jesús. Pueden sentarse, mis amados. El camino que nos guía a la vida eterna es el tema que tomaremos en esta mañana. El camino que nos guía a la vida eterna. ¿Y cuál es ese camino que nos guía a la vida eterna? ¿Qué es lo que nos enseña hoy Dios? Y son los mandamientos de Dios. Ese es el camino que nos guía. Los mandamientos no nos dan la vida eterna, nos la da Jesús, pero son el camino que nos guía hacia esa vida eterna. Dice que vino uno y le dijo: maestro, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué? ¿Por qué me llamas bueno? Pero luego le dice: mas si quieres entrar en la vida eterna, guárdalos. ¿Qué tiene que guardar? Así que si nosotros queremos ir a la vida eterna, ¿qué tenemos que hacer? Guardar los mandamientos. Guardar los mandamientos. Y cuando nos dicen que ya no hay que guardarlos, nos están mintiendo. ¿Por qué? Porque aquí Jesús dice que hay que guardarlos y Jesús no miente. Los que mentimos somos nosotros. Jesús no miente. Y no solamente lo dijo, sino que le deja claro los mandamientos del prójimo, los 6 últimos mandamientos. Pero también, para poder amar al prójimo, tenemos que aprender a amar a Dios primero. Por eso es importante saber que hay quienes creen que sus discursos bíblicos, científicos y filósofos futuristas y de actualidad llevan a la santidad. Y esto es un error, ya que solo mueven emociones, admiración, pero no muestran el camino a la vida eterna. Solo los mandamientos nos muestran el camino a la vida eterna y son los que nos enseñan a andar por él. Proverbios capítulo 14, verso 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero ¿cuál es su fin? El camino es camino de muerte, ¿verdad? Su fin es camino de muerte. Ese es el fin, camino de muerte. Y al hombre le parece derecho, ¿no? Eso ya no hay que guardar los mandamientos, el Señor ya los abolió, dijo ayer un hermano o alguien me dijo, el Señor ya abolió los mandamientos. ¿Y dónde dice que los abolió? O sea, que Él se está contradiciendo aquí. Él no los ha abolido. Lo que abolió fue las obras.
y las ordenanzas que se añadieron a los mandamientos en su época. Pero realmente los mandamientos en sí son el espejo que nos enseña, que nos muestra el camino hacia la vida eterna. Eclesiastés capítulo 12, verso 13 lo enseña. ¿Qué enseña? Dice, el fin de qué? De todo discurso, de toda enseñanza, ¿qué debe ser? Teme a Dios y guarda los mandamientos. Porque dice, ese es el todo ¿de quién? Ese es el todo del hombre. Ese es definitivamente es todo lo que forma nuestra vida cristiana. Lo que forma nuestra vida cristiana es eso, el temor a Dios, que es el respeto a su palabra, no añadirle ni quitarle, ni mucho menos interpretarla, sino que debe ser con temor y respeto a esa palabra tal como Él la dejó. Teme a Dios y guarda los mandamientos. Ese es el fin de toda prédica, de todo discurso, de toda enseñanza. Ese debe ser el fin. Jesús doctrinó que el camino de la vida es uno y pocos son los que lo hallan. El camino de la vida, dice, es uno y pocos son los que lo hallan. Y qué difícil es hallar ese camino. Ahí en Mateo 7:14, ¿qué dice? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Y cuántos lo hallan? Pocos, dice, pocos son los que lo hallan. Y yo los invito, mis hermanos, a que seamos de esos pocos que hallemos ese camino, que podamos entrar por esa puerta estrecha y ese camino angosto. Así que es el llamado que nos hace el Señor. Mantenerse en este camino de santidad cuesta esfuerzo y demanda, ¿qué demanda? Misericordia, firmeza, obediencia y voluntad férrea. Se necesita un esfuerzo de voluntad grande para guardar esos mandamientos. Es fácil sentir en nuestro corazón rechazo hacia nuestros hermanos. Pero la palabra me enseña que si yo no amo a mi hermano a quien puedo ver, sino que siento rechazo por él, ¿cómo puedo amar a Dios a quien no puedo ver? Eso me enseña Primera de Juan capítulo 3. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Amar a mis hermanos, cumplir esos mandamientos. Es lo que Dios me llama en este tiempo o nos llama a hacer en este tiempo. Mateo capítulo 9, verso 13. Y pues dice, y aprender lo que significa ¿qué? Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Para qué nos sirven los sacrificios? No, yo me voy a poner a ayunar 30 días cuando no hay misericordia de Dios, cuando no tenemos ni siquiera misericordia por nosotros mismos, por nuestra propia alma, y es apartarnos del pecado, apartarnos del orgullo, apartarnos del rencor, apartarnos de la amargura. Eso es lo que Dios nos llama. ¿Para qué hacer entonces sacrificios? No, yo voy a ayunar hoy, pero sigo igual. Entonces no me sirve de nada. Entonces Dios no quiere sacrificios, Dios quiere misericordia. Dios quiere misericordia. En este espejo de los mandamientos, donde hallamos un arrepentimiento genuino, es ahí en los mandamientos donde podemos llegar a seguir o alcanzar ese arrepentimiento genuino para saber o para seguir el camino hacia la vida eterna. Ahí es los instrumentos que nosotros tenemos que tomar como nuestra escalera hacia el cielo. Son 10 peldaños y los tenemos que tomar si queremos subir al cielo. Juan capítulo 14, verso 6, que nos enseña
¿Qué nos dice Jesús? Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie viene al Padre, dice, si no es por Él. Él es la vida. Pero Él nos exige y nos dice ahí en Juan 14:15 que si le amamos, guardemos sus mandamientos. Por lo tanto, como dice Mateo, capítulo 19, verso 17, que es el que estábamos leyendo ahí como base, dice, mas si quieres entrar en la vida, ¿qué tiene que hacer? Guardar los mandamientos, los cuales son el comienzo del camino que en Cristo nos lleva a la vida eterna. Proverbios capítulo 3, verso 1 y 2, ¿qué nos muestra ahí? Dice, hijo mío, no te olvides de qué, de mi ley, y tu corazón guarde qué, mis mandamientos. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando guardas los mandamientos? Dice, largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Cuántos quieren ser sanos? ¿Qué tienen que hacer? Guardar los mandamientos. Mire el poder, por eso es que el diablo dice, no hay que guardar los mandamientos, porque hay poder en ellos. Hay mucho poder en los mandamientos del Señor. Y entonces tenemos, dice, largura de días y años de vida y paz, habrá paz en nuestro corazón, dice, se aumentarán. Entonces los mandamientos de Dios, como nuestro espejo en la gracia, son los que nos permiten entrar por el camino correcto. Por el camino correcto. No hay otra forma. Ellos para nosotros son ahora en Cristo, según Santiago 1:25, que son la ley de la libertad. ¿Qué dice ahí Santiago 1:25? Mas el que mira que atentamente en la perfecta ley, ¿cuál ley? La de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace, en todo lo que hace, bienaventurado. Entonces, tenemos que mirar, dice, en la perfecta ley de la libertad y perseverar en ella, es guardar los mandamientos, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Qué son los mandamientos para la gracia entonces? La ley de la libertad, lo que nos da la libertad. Ya no nos esclaviza como antes, que los mandamientos esclavizaban a la gente a través de diferentes obras y sacrificios que había que hacer. Ya no lo hace. Ahora son la libertad para nosotros porque ya no tienen añadiduras, solamente nuestro espejo en lo que debemos o en los que debemos tomar para arrepentirnos. Para arrepentirnos. Lo que sí es que no podemos regresarnos a las sendas antiguas de pactos, de obras para prosperidad, ya que en la gracia solo caminamos en fe y obediencia al Señor. Y si es así, dice que Él añadirá, Mateo 6:33, todo lo que necesitamos. Jeremías capítulo 18, verso 15, ¿qué nos dice? Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y han tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine y por sendas y no por camino transitado. ¿Cuál es el camino transitado? Los mandamientos. Toda la vida, desde que el Señor los entregó, hemos caminado en ella. Todo el mundo ha transitado por ese camino. Entonces Dios nos invita a que sigamos transitando por ese camino de amor que Él nos ha dado. Que no nos lleven a otras cosas. Las obras y las ordenanzas antiguas ya fueron clavadas en la cruz. Por lo tanto, la iglesia es libre de ellas. Y muchos, valiéndose de la carta a los Gálatas, dice, no, Cristo ya clavó en la cruz los mandamientos, ya no hay que obedecerlos, Él ya los abolió. Mentiroso el diablo.
No es así. ¿Qué fue lo que clavó en la cruz? Gálatas 2:16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Por qué? Por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de ¿qué? Ahí no dice que por la ley, dice por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí Pablo lo resalta 3 veces. No es por las obras de la ley, es solamente por la ley de Cristo, los mandamientos de Cristo, que nosotros nos podemos arrepentir, justificar nuestra vida a través de Cristo, pero en el arrepentimiento de los mandamientos. Por lo tanto, en la gracia ya no dependemos de las obras de la ley. Ya no dependemos de obras de la ley. Pero hoy en día nos llevan a hacer obras, pero no a vivir en los mandamientos del Señor. Gálatas capítulo 3, verso 10, ¿qué nos dice? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces no podemos depender de las obras de la ley, dependemos de los mandamientos como nuestro espejo para arrepentimiento. Los mandamientos en la gracia entonces ya no nos limitan, no son rejas de prisión, sino leyes de tránsito. Son ley y orden y evitan que caigamos hacia una muerte prematura. Eso es lo que hacen los mandamientos. Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y mire lo que dice Pablo ahí, el mismo que escribió Gálatas lo está explicando aquí. Dice, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. ¿Cómo conocemos nosotros que hemos pecado? Por la ley. Si no hubieran mandamientos, ¿cómo conocíamos que le estamos fallando a Dios? Pero es por la ley que nosotros conocemos el pecado. Porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera, no codiciarás. ¿Cómo decimos que la codicia no es pecado si la ley no lo dijera, verdad? Pero la ley dice, no codiciarás y por lo tanto es pecado y es uno de los puntos de los cuales tenemos que arrepentirnos constantemente. Los 10 mandamientos no son condiciones para esclavizarnos, son reglas para que permanezcamos libres del pecado. Si no hubiese mandamientos, ¿cómo nos arrepentimos? Y cuando estamos frente a ese espejo y nos arrepentimos, entonces somos libres de pecado. Todos los días tenemos que hacerlo. David lo hacía muchas veces. En algunos salmos dice que lo hacía hasta 7 veces al día. Y eso lo hacía un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Entonces, ¿qué dice Juan 8:32? Y conoceréis la verdad, y la verdad que hace, nos hace libres, la verdad de Cristo. Los israelitas eran un pueblo oprimido y Dios escuchó su clamor y los sacó para que fueran libres y les dio los mandamientos para que a través de ellos fueran libres como una nueva forma de vivir en libertad. Para eso dio Dios los mandamientos. Romanos capítulo 7, verso 13, ¿qué te dice? Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, pregunta. En ninguna manera, ahí lo contesta él mismo, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser de sobremanera pecaminoso. Qué bueno tener esos mandamientos porque sabemos en qué le hemos fallado a Dios. ¿En qué le hemos fallado a Dios? Las 10 palabras entregadas en el Sinaí lo catalogaron como 10 palabras de Dios.
Si han sido transformadas por la venida de Cristo, pero no destrozadas. Fueron transformadas porque Él le quitó las obras, pero no fueron destrozadas, no las acabó. Mateo 5:17, ¿qué te dice? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Bueno, el que dice que ya Cristo los abrogó está mintiendo, porque Él dice, no he venido para eliminar la ley, para abrogarla, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, mire lo que dice ahí, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todo, hasta que el mundo llegue a su final. No se le podrá quitar ni una jota ni una tilde a la ley. Y Jesús se muestra como ejemplo perfecto en este amor. Pero los 10 mandamientos, como decíamos, son palabras, son la manifestación del amor mutuo entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque Él nos ama y colocó sus mandamientos para que pudiésemos tener ese arrepentimiento genuino con Él y nuestras almas pudiesen ser salvas. Eso es amor. Y no solamente eso, sino que muere en la cruz por eso. Pero ya no solamente es la muerte en la cruz de Él, sino nuestra obediencia a sus mandatos. Entonces hay un amor mutuo. ¿Por qué? Porque miremos ahí Juan 14:21. ¿Por qué? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, hay amor de nosotros hacia Él. Y luego dice, y el que me ama, ¿qué? Será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Entonces, hay un amor mutuo a través de los mandamientos, es los que nos une en amor con Dios. ¿Cómo nos podemos unir en amor con Dios si no hay mandamientos? Pero ese es un amor mutuo, lo que nos une. Y al que dice, me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. También no solamente hay una reciprocidad del amor, sino que también Dios se manifiesta en nuestra vida a través de sus mandamientos. Y es importante que nosotros tengamos claro eso. Entonces decíamos, Jesús se muestra como ejemplo. Allá en Juan 15:10, ¿qué dice? Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús nos deja el ejemplo perfecto a seguir. Yo pienso, no siquiera, y hay muchas citas bíblicas que tendríamos que durar un día casi completo exponiéndolas y mostrando cómo en el Nuevo Testamento Jesús nos dice que debemos guardar los mandamientos. Y una de las formas en la que lo conocemos y que tenemos la seguridad de conocerlo es cuando, primera de Juan 2:3, no está ahí en las reglas que tengo o en el boletín de hoy, pero primera de Juan 2:3 y 4 nos dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y el 4 dice, si usted dice que le conoce y no guarda los mandamientos, ¿qué es? Un mentiroso, dice, y la verdad no está en él. Si Jesús es el camino, la verdad y la vida, ya lo vimos en Juan 14:6, entonces Cristo, que es la verdad, no está en ti si tú no guardas los mandamientos de Dios. Entonces, aquí le quitamos la venda a las personas y le quitamos ese poder a Satanás de decirle, de que le diga a la iglesia que ya no hay que guardar los mandamientos porque es una mentira. Es una mentira. Y ya sabemos que Él es el padre de la mentira y nosotros no podemos caer en su mentira de apartarnos de esos mandamientos del Señor. Entonces dice Él, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y no solo esto, sino que hace un nuevo pacto sobre las 10 palabras, el cual sella con su sangre allí en la cruz del Calvario. ¿Y dónde dice eso? En Hebreos capítulo 10, verso 14 al 17. Hebreos 10, del 14 al 17.
porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, ¿cuál es? Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. A veces nosotros decimos, yo estoy en el nuevo pacto, pero ni siquiera sé cuál es la esencia, la profundidad y el nuevo pacto. ¿Qué es? ¿Qué es el nuevo pacto? No es el que Jesucristo hizo conmigo, pero ¿cuál es? Es el que Jesucristo hizo en la cruz y selló para mí. El nuevo, yo ya vivo en el nuevo pacto, yo ya no vivo en el antiguo, vivo en el nuevo pacto, pero ¿cuál es el nuevo pacto? Y no lo tenemos claro. Y aquí Jesús lo deja claro en Hebreos 10, 14 al 17. Dice, ese es el nuevo pacto que nosotros vivimos hoy en día. Así es que nosotros debemos vivir en ese nuevo pacto en el Señor. Y debemos tenerlo claro, ¿cuál es? Y no solamente tener la idea, yo ya estoy en el nuevo pacto con Cristo. Gloria al Señor porque lo cree, pero debe saberlo cuál es. Tiene que saber cuál es ese nuevo pacto. No que es el que hizo Jesucristo en la cruz conmigo, pero ¿y cuál? ¿Cuál? Porque Él lo selló allí en la cruz, con su muerte en la cruz. Con el derramamiento de su sangre, lo selló Él para con nosotros. Pero ¿cuál es? Y ahí lo dice clarito. Ese es el nuevo pacto. Entonces, todo está en los mandamientos del Señor. Por eso Satanás se mofa diciendo todos los días a través de diferentes personas, ya no hay que guardar los mandamientos, porque sabe que si me hace creer eso a mí, me voy para el infierno. Me voy a condenar. Porque si no los guardo, no estoy en el camino del Señor. Vuelvo y repito, no es que los mandamientos me den la salvación, es mi camino hacia la salvación. La salvación me la da Cristo, pero es mi camino hacia la salvación. Si yo obedezco los mandamientos, voy hacia la salvación. Estoy en el camino correcto. Amén. Gloria a Jesús. ¿Me hice entender? Vamos a orarle a Dios. Padre, gracias por este tiempo maravilloso que nos regalas hoy. Gracias porque tú eres santo y bueno. Nos amas tanto, Dios. Ese amor es mutuo. Nos pides que te amemos a través de tus mandatos, Padre. Pero tú nos amas, Señor. Y, Señor, hoy recibimos ese amor genuino, Dios. Tal vez es muy sencillo, Señor, ir por el camino correcto. Señor, no somos de los que, Padre, creemos que el camino que andamos nos lleva a la vida y al final nos llevará a la muerte. No somos de esas personas. Hemos decidido escudriñar tu palabra. Hemos decidido seguir, Dios, tus mandatos y en ello llegar a la vida eterna, que es la que tú nos ofreces, Padre amado. Cuán bello eres tú, Señor. Por eso hoy te abrazamos con el corazón y te decimos gracias, Padre, por esa oportunidad que nos das. Solamente son 10 peldaños que nos exiges. No nos estás poniendo cargas, no, Padre. Nos quitaste esas obras que había que hacer para cumplirlos. Ahora solamente nos pides obediencia, arrepentimiento genuino, Dios. Y entonces tú nos mostrarás el camino de la salvación, Padre mío. Qué gran bueno eres tú, mi Señor, en toda la tierra, Señor. Hoy te aclamamos con alegría, Señor. Hoy hemos cantado, Señor, a tu nombre, con alabanza, Dios. Señor, hoy reconocemos que tus obras son asombrosas, Señor. Hoy reconocemos, Señor, la grandeza de tu poder, porque nos vas a sacar sanos de este lugar, Señor. Hoy nos sometemos, Señor, a tus preceptos, Señor. Y Padre, desde la tierra te adoramos y te cantamos, Señor, y te seguiremos cantando todos los días de nuestra vida, desde que nos levantemos hasta que nos acostemos, Dios mío. Venid, Señor Dios, y tócanos hoy, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir firme, Señor, en tu palabra, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Porque un día, Señor, abriste el mar. Hiciste pasar a tu iglesia, a tu pueblo, Dios,
por tierra seca, Señor. Pero también abriste el río y también tu pueblo pasaste por tierra seca, Dios. Y Señor, hoy nos alegramos, Dios, porque tú podrás abrir el río de las dificultades, de las pruebas, Señor, y permitirnos pasar en victoria, Dios, esta prueba que tanto nos duele, Señor. Hoy, Señor, nos presentamos delante de ti. Y en medio de las pruebas te agradecemos, Padre, porque no nos has dejado solos. Señor, Padre, nos afinaste como se afina la plata. Y quieres que brillemos para ti, porque solo así, Señor, podemos llegar a ese reino eterno, Dios mío. Nos haces cabalgar sobre tu palabra, sobre tu verdad, Señor. Y nos ayudas, Dios, a pasar, Dios, por el camino correcto, por los pensamientos correctos, Señor. Ya no entraremos a su casa con holocaustos, no, Padre, sino que pagaremos nuestros votos con obediencia, Dios mío. Gracias, Señor, porque nuestros labios siempre te pronunciarán, Dios, todos los días de nuestra vida, Señor. Con nuestra boca, Señor, hablaremos, Señor, acción de gracias por lo que haces con nosotros en medio de nuestra angustia o nuestra necesidad, Dios mío. Gracias, Jesús, porque podamos ofrecerte ahora sacrificios de obediencia, de amor hacia ti, Señor. Y por eso, Señor, te alabaremos todos los días de nuestra vida. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor. Padre, esta semana que iniciamos hoy, la dejamos en tus manos, Padre. La recibimos, Señor, de tu mano para bendición y en bendición, Padre mío. Señor, y en ella, Señor, nos declararemos sanos, libres, Señor, bendecidos económica y espiritualmente en todo lo que necesitamos, porque está escrito que si buscamos primeramente el reino de Dios y tu justicia, tú añadirás, Señor, lo que necesitamos, y tú no mientes, Señor. Así que hoy recibimos esa promesa, Dios, y de ella, Señor, con ella iniciamos esta semana. En Cristo Jesús, amén. Que el Padre de mi Señor Jesucristo les continúe bendiciendo.